El melanoma se ha convertido en el segundo cáncer más común en la población joven española menor de 35 años. La mejor herramienta para prevenir la aparición de melanoma es evitar la exposición a los rayos solares ultravioletas, especialmente durante las horas centrales del día. Aún así, también hay factores genéticos que promueven el cáncer de piel. Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I han desarrollado un estudio genético de 1 millar de personas. Más de la mitad eran pacientes de melanoma procedentes de hospitales de Castellón, Valencia, Madrid y Bilbao. Este trabajo, hecho en colaboración con el INCLIVA, revela que los hombres tienden a presentar una pigmentación más clara de la piel que las mujeres, a la vez que una peor respuesta al sol. Els resultats de la nostra investigació han sigut que a mateixa variació genètica entre els homes i les dones, els homes tendeixen a tindre una pigmentació més clara, és a dir, un color de pell més clar, uns ulls blavosos o verdosos i el cabell, per exemple, roig o ros. I això el que fa és que els homes tinguen un major risc als rajos ultraviolats i, per consegüent, a tindre més predisposició a tindre melanoma. Las hormonas femeninas favorecen la producción de la melanina, el pigmento que protege la piel del sol. De hecho, los estrógenos podrían ser la causa de que las mujeres tengan una tonalidad más oscura de piel. Así, con una variedad genética similar entre mujeres y hombres, ellos tienen más riesgo de sufrir cáncer de piel. El estudio sobre la incidencia de melanoma en el Estado español surgió a raíz de un trabajo precedente sobre el color de ojos, desarrollado también por el Grupo de Investigación Genética del Cáncer de Piel y de la Pigmentación Humana Melanogen de la UJI, coordinado por el profesor Conrado Martínez Càdenas. Tant a Castelló com a la resta de l'arc mediterrani tenim una exposició als rajos ultravioleta molt alta. Necessitem saber quines són les variants genètiques que estan involucrades o implicades en la predisposició a càncer de pell i sobretot a melanoma per a poder estudiar quines persones seran més predisposades a patir càncer de pell. El grupo Melanogen de la Universitat Jaume I analiza las variantes genéticas importantes para patologías de la piel, malignas y benignas, como es el caso de las pecas, los nevus o las manchas cutáneas. La investigación de la genética de la pigmentación es primordial para comprender la biología del cáncer de piel y al mismo tiempo la evolución humana.